En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos compartir tu palabra, de que podamos conocer un poco más de tu mensaje, conocerte un poco más a vos, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar el camino, que puedas arar la tierra en nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, en este momento, que recojas cada una de las intenciones que cada uno trae en el corazón, hasta eso que no nos animamos a pedir, todos esos pedidos de oración que recibimos, todo eso te lo entregamos en este momento, porque sabemos que tú lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que le dé esa gracia a cada uno que está necesitando en su debido momento y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos todos juntos. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Salmo 44.
Lamentación por un desastre nacional. Lo escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos, y nos lo transmitieron nuestros padres, las hazañas que en su época tú hiciste con tu propia mano en otros tiempos. Para implantarlos expulsaste a naciones, y para extenderlos maltrataste a pueblos. No conquistó al país su propia espada, ni su brazo los hizo vencedores, sino que fueron tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque los amabas. Tú, mi Rey y mi Dios, es quien decide las victorias de Jacob. Por ti hundimos a nuestros adversarios, y en tu nombre pisamos a nuestros agresores. No es mi arco en quien yo confío, ni es mi espada quien me da la victoria, mas por ti vencemos a nuestros adversarios. Tú dejas en vergüenza a los que nos odian. A Dios cada día celebramos y sin cesar alabamos tu nombre. Ahora, en cambio, nos rechazas y humillas, y no sales al frente de nuestras tropas. Nos haces ceder ante el adversario, y los que nos odian saquean a gusto. Nos entregas como ovejas a matanza, y nos dispersas en medio de las naciones. Vendes a tu pueblo por un precio irrisorio, y no ganas nada con tu negocio. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, todos en derredor se burlan y se ríen. Servimos de escarmiento a las naciones, y los pueblos menean la cabeza. Tengo siempre delante de mí deshonra, y enrojece mi rostro la vergüenza, al oír los insultos y blasfemias, al ver el odio y la venganza. Todo esto nos pasó sin que nosotros te olvidáramos o rompiéramos tu alianza. No se dio vuelta a nuestro corazón, ni dejaron tu senda nuestros pasos, pero nos aplastaste en el desierto y nos cubrió la sombra de muerte. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, tendiendo las manos hacia un Dios extranjero, ¿no es cierto que Dios lo hubiera visto, el que conoce los secretos del corazón? Por tu causa nos matan a cada rato, y nos vemos como ovejas ante el cuchillo. Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Levántate y ven a socorrernos. ¿Por qué escondes tu cara? ¿Olvidas nuestra opresión, nuestra miseria? Nos arrastramos por el polvo y la tierra se pega a nuestro vientre. Levántate, Señor, y socórrenos. Acuérdate de tu bondad y líbranos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Bueno, este salmo se llama Lamentación por un desastre nacional. Este título se le atribuye, así como el salmo, al rey David, y lo escribe en un momento difícil de la guerra. Y dice: lo escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos, y nos lo transmitieron nuestros padres, las hazañas que en su época tú hiciste con tu propia mano en otros tiempos. Es como un refuerzo de lo que estuvimos dando en la clase anterior, donde mencionaba las hazañas del Señor, y lo importante es que nosotros podamos verlas. ¿Y qué es necesario para que nosotros podamos ver esas hazañas, esos milagros, esas bendiciones, esas gracias que Dios nos concede? Y dijimos que era necesaria la oración, y que era necesario desconectarnos de todo para poder escuchar la voz de Dios. Para que así como dice San Juan de la Cruz, podamos escuchar a Dios en ese silencio sonoro, en ese silencio que nos habla. Una vez que nosotros logramos hacer ese silencio, esa pausa, y podemos mirar cada uno de nuestros días, podemos empezar a ver los milagros que Dios obra. Primero que nada, la vida. En la clase anterior recordamos que fue la conmemoración del fallecimiento de un compañero que hacía 7 años que falleció, y que en ese momento yo no entendía por qué Dios le llamó a él y no me llamó a mí. Porque yo decía, él es una persona muy buena, una persona ejemplar, y yo no entendía. Hasta que después finalmente Dios me fue mostrando de por qué Él obra las cosas. Por ejemplo,
a través de su palabra nos dice que la semilla de trigo no da fruto sino hasta que muere. Hay veces que lastimosamente recién al morir se da fruto. Y yo no entendía por qué ella le llamó a él al Señor. Pero gracias a que le llamó a él, se despertó en mí un sentimiento de conciencia. De conciencia de que yo sigo aquí y que por algo sigo aquí. De que Dios hay algo que todavía quiere que yo le dé a los demás. Y así también con cada uno de ustedes y con todas las personas que quisieron venir pero no pudieron. Por algo Dios nos vuelve a regalar un día. Hay algo bueno que quiere que nosotros le podamos seguir dando al prójimo. Entonces, ahí podemos ver los milagros, por ejemplo, de como dijimos, de la vida. Podemos ver la familia que Dios nos regaló. Tal vez amigos, tal vez un trabajo, una vocación, talentos. Finalmente, todo es regalo de Dios, todo es don. Cuando yo empiezo a darme cuenta de eso, empiezo a valorar más. Empiezo a valorar más mi vida, a mis amigos, a mi familia, a mi trabajo, a mis estudios. Entonces, aquí es eso lo que hace el salmista. Está en un momento difícil, entonces él se acuerda de las cosas buenas. Nosotros habíamos mencionado un libro que se llama Bailando con la Soledad, que escribió un sacerdote, y él menciona de que en algún momento de nuestra vida Dios nos enseñó a bailar. Dios nos enseñó a bailar con música, nos enseñó a bailar acompañados, pero hay momentos en la vida donde no hay música y nos toca bailar de memoria. Acordarnos de ese amor de Dios, de todo eso bueno, de todas esas hazañas, y que eso nos dé fuerza en ese momento de la dificultad. Mencionamos de que estos momentos de dificultad más intensas, varios santos lo describen como la noche oscura, como por ejemplo San Juan de la Cruz o la Madre Teresa. Y que Dios permitió de que personas como ellos la vivan para que nosotros podamos ver que es posible superarlas, de que es posible actuar a pesar de que a veces no sintamos. En este caso dice, para implantarlos expulsaste a naciones y para extenderlos maltrataste a pueblos. Aquí podemos ver claramente esta teología judía, esta forma judía de percibirle a Dios, donde era un Dios meritocrático, donde si yo soy bueno y yo cumplo los mandamientos, entonces Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me cuida y le ataca a mis enemigos encima. Y si yo soy impuro, si yo soy pecador, entonces Dios me castiga, ¿sí? Pero ya vemos en el Evangelio cuando Jesús viene a aclararnos y nos da el ejemplo o la parábola de las 100 ovejas y dice, si un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja acaso a las 99 para irse a buscarle a esa una que quedó atrás? Y así mismo ocurre con el Padre de ustedes que está en los cielos. No quiere que ninguno se pierda, ninguno. Ni el inteligente, ni el no tan inteligente, ni la persona linda y la persona fea, ninguno. Y también dice Jesús que Dios hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Porque de lo contrario, sobre los justos iba a haber un día soleado y sobre los pecadores iba a llover todo el tiempo, ¿verdad? Era como una nube negra que vemos los dibujitos que le persigue, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos de que nuestro Dios no es así. Y tenemos la gracia de haber nacido ya después de la plenitud de los tiempos, que fue donde Jesús se encarnó, para poder conocer la imagen completa de Dios, ¿sí? En cambio aquí vemos cómo el salmista se entristecía y pensaba que Dios no le escuchaba y pensaba que Dios dejaba de luchar con ellos y por eso su ejército se debilitaba. Y después dice, no conquistó al país su propia espada, ni su brazo los hizo vencedores, sino que fueron tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque los amabas. Tú, mi Rey y mi Dios, es quien decide las victorias de Jacob. Por ti hundimos a nuestros adversarios, y en tu nombre pisamos a nuestros agresores. ¿Qué nos decía Jesús en el capítulo 9? Cuando no le quisieron recibir, un discípulo dice, Señor, ¿quiere que mandemos fuego de los cielos para que se consuman? Y Jesús le reprende, ¿sí? Jesús le reprende. Y ahí nos damos cuenta de cómo es lo que dice Jesús en Mateo 5:17.
Dice, yo no vine a abolir la ley, sino a traer su forma definitiva. Entonces, los profetas, de cierta forma, recurrían a la violencia, en cambio Jesús, trayendo la imagen y la forma definitiva de Dios, les reprende, ¿sí? En cambio, ¿qué decía aquí David? En tu nombre pisamos a nuestros agresores. No es mi arco en quien yo confío, ni es mi espada quien me da la victoria. Mas por ti vencemos a nuestros adversarios, tú dejas en vergüenza a los que nos odian. Bueno, nosotros sabemos ya que en ese entonces el rey vivía en una época de guerra, donde tenía enemigos que le querían matar físicamente. Nosotros hoy tal vez aquí en nuestro país no vivimos en guerra, pero sí tenemos enemigos que constantemente buscan nuestra muerte espiritual. Y si pueden, también nuestra muerte psicológica y nuestra muerte física. Entonces, sabemos de que en la medida en la que nosotros no estamos con Dios, entonces estos adversarios tienen fuerza sobre nosotros. En cambio, en la medida en la que Dios es el que refuerza nuestros cerrojos, ahí no pueden entrar. Y después dice, a Dios cada día celebramos y sin cesar alabamos tu nombre. A Dios cada día celebramos. Cada día es una fiesta. Cuando el cuarto mandamiento dice, santificarás las fiestas. Cada día es una fiesta. Estamos llamados a cada día a santificar con nuestras obras el nombre de Dios. Y dice, y sin cesar alabamos tu nombre. Nosotros muchas veces nos vamos a la misa, tal vez obligados, tal vez porque es día de precepto, tal vez porque alguien nos estira, o porque sentimos culpa. En cambio, aquí dice, celebramos. Cuando nosotros entendemos y dimensionamos de que la misa es una fiesta, y es la fiesta donde Dios se hace presente, donde es Dios el que viene físicamente a festejar con nosotros, entonces empieza a cambiar nuestra perspectiva. Y entonces empezamos a vivir la misa de verdad como una fiesta, queriendo participar de la fiesta. Nadie se va a una fiesta y se queda sentado mirándole al resto, a menos que esté triste o algo por el estilo. Pero generalmente la gente que se va a la fiesta se va, canta, baila, come, participa. Entonces nosotros estamos llamados así también a vivir la misa, ¿sí? Que es la fiesta más grande en toda la historia de la humanidad. Y dice, y sin cesar alabamos tu nombre. Sin cesar alabamos tu nombre, dice. Entonces en todo tiempo. Pero ahora vamos a ver lo que va a decir. Vamos a ver si enseguida le alaba a Dios o le recrimina a Dios. Nosotros estamos llamados a poder alabar a Dios en todo momento. Y en la situación de la prueba, también. Porque Santiago nos dice en su carta, felices ante la prueba. Porque la prueba desarrolla la paciencia. La paciencia debe crecer hasta alcanzar la perfección. Entonces, y en el momento de la prueba no digan, Dios me tentó, Dios me probó, porque Dios no prueba a nadie, ni tienta a nadie, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver cómo nuestra perspectiva ante las situaciones cambia, donde podemos ver la mano de Dios, no solamente en la salud y en la riqueza, sino también en la enfermedad y en la pobreza. ¿Y cómo puedo ver yo la mano de Dios en la pobreza o en la enfermedad? San Ignacio de Loyola nos da una mano con eso. Y él hace una oración que tal vez podría despistarnos, desconcentrarnos, desorientarnos. Él le dice, Señor, si yo siendo rico te puedo servir más, quiero ser rico. Si yo siendo pobre te puedo servir más, quiero ser pobre. Si yo estando sano te puedo servir más, quiero estar sano. Si yo estando enfermo te puedo servir más, quiero estar enfermo. ¿Y cómo una persona puede querer estar pobre o enferma? Y desde el momento en el que se da cuenta que esa pobreza y esa enfermedad son oportunidades para dar testimonio de la presencia de Dios en mi vida, entonces yo puedo apreciar esa pobreza y esa enfermedad. Puedo ver esa pobreza y esa enfermedad con otra óptica. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfermo, es la oportunidad para que alguien venga a visitarme. También tengo más tiempo disponible porque estoy enfermo, no más veo. Y también es la oportunidad para dar testimonio de cómo una persona que tiene a Dios dentro vive la enfermedad.
como a pesar de sentir dolor, la persona permanece alegre. La misma cosa la pobreza. La pobreza es una oportunidad para que alguien que tenga más pueda compartir conmigo. Y también la forma en la que yo vivo la pobreza es testimonio de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo, siendo pobre en este momento, yo puedo robar, yo puedo estafar, yo puedo secuestrar, yo puedo hacer muchas cosas para conseguir dinero. Pero la forma en la que yo vivo mi pobreza también le va a llegar a la persona. Y diciendo, ¿cómo puede ser si no tiene que comer, comparte otra vez lo que se le da? Entonces, en esa forma de vivir la pobreza y de vivir la enfermedad, la gente le ve a Dios. Ven algo extraño. Y cuando se enteran de que es Dios el que da la fuerza para vivir de esa forma, esas situaciones, entonces son atraídas hacia Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que todo momento, toda situación es una oportunidad para dar testimonio del amor y la presencia de Dios en mi vida. Que no es tanto como veía el salmista en aquel momento, solamente que él todavía no había recibido todo el conocimiento que nosotros recibimos a través de Jesús. Y ahí dice, ahora en cambio nos rechazas y humillas y no sales enfrente de nuestras tropas. Nos haces ceder ante el adversario y los que nos odian saquean a gusto. Nos entregas como ovejas a matanza y nos dispersas en medio de las naciones. Vendes a tu pueblo por un precio irrisorio y no ganas nada con tu negocio. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos. Todos en derredor se burlan y se ríen. Servimos de escarmiento a las naciones y los pueblos menean la cabeza. Tengo siempre delante de mí deshonra y enrojece mi rostro la vergüenza al oír los insultos y las blasfemias, al ver el odio y la venganza. A lo mejor todos esos insultos, todas esas blasfemias era una oportunidad que Dios estaba permitiendo para que él pueda volverse humilde, para que él pueda conocer su condición de pecador, para que él pueda darse cuenta que él no era superior al resto de las personas. Pero él ve como un abandono de Dios. Y dice, todo esto nos pasó sin que nosotros te olvidáramos o rompiéramos tu alianza. Claro, si nosotros no rompimos los mandamientos, ¿por qué nos abandonaste? Y ahí nos damos cuenta de que no tiene nada que ver si yo cumplo o no cumplo los mandamientos para que Dios me ame. Dios me ama personal, infinita, gratuita e incondicionalmente. Así es el amor de Dios por cada uno. No importa lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer o lo que nosotros tengamos. Dios nos ama infinitamente. ¿Y entonces por qué me pide que cumpla los mandamientos? Y eso es para beneficio propio. Nosotros mismos nos beneficiamos y le beneficiamos al prójimo cuando nosotros cumplimos los mandamientos. Y le hacemos feliz a Él. ¿Sí? Le hacemos más feliz. Dios se pone contento en la medida en la que sus hijos son felices y le hacen feliz al resto. Entonces, su amor no cambia. ¿Sí? Su amor permanece para siempre y siempre nos espera. Sin embargo, así como a la mujer pecadora le dice, nadie te juzga, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Pero, vete y no peques más. Yo te sigo amando infinitamente. Solamente te pido que por favor cambies. Por vos y por el resto. ¿Sí? Así es nuestra relación con Dios. Y después dice, no se dio vuelta a nuestro corazón ni dejaron tu senda nuestros pasos, pero nos aplastaste en el desierto y nos cubrió la sombra de la muerte. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios tendiendo la mano hacia un Dios extranjero, ¿no es cierto que Dios lo hubiera visto, el que conoce los secretos del corazón? Entonces ahí es como que le está reclamando, nosotros cumplimos, pero ¿por qué no se dan estos resultados que yo quiero? Y a lo mejor la voluntad de Dios era otra. Y no era porque Él cumplía o no cumplía, sino que Dios tenía otros planes. Y después dice, si hubiera olvidado el nombre de nuestro Dios tendiendo las manos, no es cierto que Dios lo hubiera visto. Por tu causa nos matan a cada rato y nos vemos como ovejas al cuchillo. Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Y nos damos cuenta de cómo dependiendo de la situación, le ve de una forma a Dios o de otra. También en la palabra de Dios dice, tu guardián no duerme, ¿sí? Tu guardián no descansa. Y ahora dice, ¿por qué te duerme? Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo le va percibiendo de formas diferentes de acuerdo a sus sentimientos. ¿Por qué escondes tu cara? ¿Olvidas nuestra opresión, nuestra miseria? Nos arrastramos por el polvo y a la tierra se pega nuestro vientre. Levántate, Señor,
y socórrenos. Acuérdate de tu bondad y líbranos. Entonces, haciendo un breve resumen, se lamenta él por este desastre nacional y él cree de que Dios le abandonó. Nosotros hoy sabemos de que Dios no nos abandona y de que tampoco le quiere más a alguien que a otro. Él no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierda. Entonces, ¿qué ejemplo nos da aquí el salmista? A poder acudir a Dios. Si estamos tristes, estamos en una situación difícil, acudir a Él, acordándonos de todos esos momentos mejores que tuvimos. Nos invita a celebrar cada día, a celebrarle a Dios cada día en nuestra vida. Nosotros muchas veces de repente nos sentimos tristes, pero tenemos la esperanza de que Dios nos va a sacar. Imagínense esa gente que no cree en Dios. ¿Quién les va a sacar de ahí? ¿Qué les va a sacar de ahí? En cambio nosotros tenemos esa esperanza que Dios nos regaló. Entonces, estamos llamados a aclamar a Dios, estamos llamados a celebrar a Dios y a rogarle, a pedirle que nos socorra siempre, de que nos ayude y que Él mismo venza a todos esos enemigos espirituales que diariamente nos atacan. A veces puede ser la pereza, la soberbia, la ira, la gula, la avaricia, la envidia, otras veces el miedo, otras veces la ansiedad. Entonces estamos llamados a pedir a Dios, a clamar a Dios en todo momento. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí. Con respecto al silencio, que yo me acuerdo que cuando mi mamá murió en el 2007, mi mamá murió en el 2007 así, de una forma así repentina, la atropelló un auto en Virgen de Fátima, enfrente a Virgen de Fátima. Y yo me acuerdo que yo en esa época estaba en el grupo juvenil ahí de Fátima. Y que cuando ella murió, faltaban así 4 semanas para que yo pueda ingresar en la facultad, en la facultad veterinaria. Y yo me acuerdo que me sentía así desolado, estaba triste estaba así, o sea, yo no podía más creer que no tenía más mamá. Y en una de esas me recuerdo así por un pilar, donde me venía esa música que decía, me viste a mí cuando nadie te vio. O sea, que yo sentía la mirada de Dios, a pesar de mi tristeza y de mi soledad. O sea, yo le tenía a mi hermana, le tenía a mi hermano. Mi hermana, cuando eso tenía otro tipo de relación yo con ella. Y desde ese día cambiaron muchas cosas. Que yo estaba triste, pero dentro de mi tristeza había sido que Dios no estaba ahí. Que así también de que yo me cuestioné también por qué no me llevaste a mí y le llevaste a mi mamá. Y me acuerdo que fue que cuando una compañera un día llegué tarde a la facultad y hacía un frío y yo estaba desabrigado. Y era como que estaba tan ungido así dentro de esa soledad que sentía, que ahí también le sentía a Dios, que Él me dijo, che, mira, sí, ¿sabes qué? Hace frío y está desabrigado. O sea, que Él me estaba hablando dentro de mi silencio y me decía cosas que de repente yo no entendía. Y que después me enseñó una de esas compañeras por llegar tarde. Yo me acuerdo que yo me moría de hambre casi hasta el tercer año por ahí, pero el primer y el segundo año yo tenía mucha hambre porque no teníamos mamá y no sabía cómo se cocinaba. O sea, mi mamá se fue un rompecabezas de mi vida. ¿Sí? Y me acuerdo que me enseñó a cocinar a Jesús. Esta compañera me dijo cómo se hacían los pasos. ¿Sí? Y yo ahí me levanté, me fui a hacer en mi casa y me salió. Pero aprendí también ahí a hacer hombre. O sea, que antes era alguien que vivía nomás abajo de la cuchara de su mamá. Pero que ahí realmente vi el sacrificio. Y bueno, y lo que sí que también le cuestionaba, le decía, mira, yo tengo amor. Y una sola vez fue que entré en ese conflicto con él, porque ya tenía demasiada hambre y me hizo llorar el hambre que tenía y le cuestioné a Dios mal. Y me fui ahí en la Facultad de Economía, hay una capilla, y me acuerdo que llegué así como para agarrarme con todas las trompadas así con Dios, y había una misa, y entonces me quedé así,
Me quedé así en la misa y llegó el momento de comulgar y me fui como bien. Pero lo que sí que me dijo así, mira, ya pasó el hambre. Me dijo así, ¿verdad? Con la Eucaristía, ¿verdad? Y ahí me acordaba de Santa Rita de Casia, que hubo un tiempo en que ella se alimentaba solamente con la Eucaristía. Pero para mí fue importante ese silencio, porque en ese silencio, a pesar de mi tristeza, a pesar de mi soledad, pero de la tristeza más que nada, por no tener a mamá, me hablaba y me daba esperanza de que la vida continúa. Y me acuerdo que el padre Meyer, el párroco, cuando eso de Fátima me había dicho que ponga mi dedo acá y que haga así. Y me preguntó qué sentiste, y que suspiré, y me dijo, y bueno, esa es la vida. Tu mamá se murió, pero a vos te toca vivir todavía. O sea, que vos tenés que salir adelante. De que no podés más estar, no se murió tu perrito, se murió tu mamá, es doloroso, pero que vos tenés que seguir batallando. Y eso nunca se me olvidó. Y a pesar de todo, el año pasado estuve en el estado desolador todo el tiempo. Estuve triste y me daba cuenta de que cada vez me iba más hacia atrás. Y bueno, pero Dios tiene su mano siempre, no es tarde o temprano, porque siempre, y dentro del silencio otra vez, es encontrar y poder agarrarte. Sí, así mismo es justamente es poder acordarse en ese silencio de las hazañas que hizo el Señor, ¿verdad? Y saber y ser consciente de que lo mejor siempre está por venir y que esas hazañas Dios puede volver a obrarlas y aún mucho más grandes. Y es la fe, el poder creer que eso va a ser así, el creer que Dios realmente permite las cosas por algo y que siempre Él está ahí presente, siempre está esperando con ese amor infinito, con ese amor personal, siempre dispuesto a socorrernos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pasamos a Lucas 10, a partir del versículo 25. En el comienzo de este capítulo 10, Jesús elegía a 72 de sus discípulos y los envía de dos en dos. Nosotros en algún momento podemos descubrir que el significado de la palabra misa significa envío. Así que en cada misa Jesús vuelve a enviarnos. Nosotros nos vamos a la misa y Él nos envía al mundo para poder llevar todo eso que nosotros recibimos. Y es el Señor el que nos eligió a nosotros. Tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros no fuimos los que le elegimos a Él. Es Él el que nos eligió a nosotros. Y porque Él nos eligió, hoy estamos aquí sentados escuchando su palabra. ¿Y por qué a nosotros y no a otras personas? No estoy seguro. A lo mejor en el cielo nos cuenta por qué nos eligió a nosotros. Pero lo que sí sabemos es que Él nos eligió y que depositó su confianza en nosotros. Dios decidió confiar en nosotros para llevar su palabra y su amor a las demás personas. Entonces Jesús le elige y le envía a los 72. Y dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Y dijimos, ¿qué pueden hacer unos corderos en medio de los lobos? Simplemente morir. ¿Y por qué Jesús nos envía simplemente a morir? ¿O es acaso que no nos envía a morir, sino que solamente nos envía en una situación difícil y peligrosa como corderos entre lobos? Y es así. ¿Por qué? Porque Él nos envía como corderos entre lobos y hay dos peros. Pero nos da un arma. Nos da el arma más poderosa para vencer incluso al demonio, que es su palabra. La palabra de Dios que como espada de doble filo atraviesa hasta los huesos. Una espada de doble filo es la espada que utilizaron los romanos para conquistar prácticamente la mitad del mundo. Y más peligrosa que esa aún es la palabra de Dios. Por eso sirve para vencer al demonio incluso. El único tema es que como arma hay que aprender a usarla. Entonces durante 3 años Él enseñó a sus discípulos cómo utilizar antes de enviarles al mundo. Por eso que es muy importante que nosotros también podamos conocer el arma, para poder hacer el daño efectivo al enemigo al que queremos hacer,
y no a cualquier otro, e incluso a nosotros mismos. Entonces, nos envía como cordero entre lobos, pero nos da un arma para vencer a todos los lobos. Y el segundo pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos envía una misión difícil y peligrosa, pero nos da un arma y Él mismo nos acompaña. Después a continuación dice: no vayan de casa en casa cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Entonces, ¿por qué dicen no vayan de casa en casa cuando sean bien recibidos? Porque cuando son bien recibidos, ese es el momento de actuar. Ese es el momento de compartir con ellos y de anunciarles el mensaje. El reino de Dios ha venido a ustedes. Y después dice: pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de la ciudad, de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Entonces ahí nos muestra cómo, independientemente si la persona recibe o no recibe, el mensaje es exactamente el mismo. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Y bueno, ¿qué es el reino de Dios? San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, no es comida, no es bebida. ¿Qué significa eso? No es nada material. El reino de Dios no es material. Es alegría, justicia y paz en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le llega a la gente. Cuando nosotros le anunciamos la alegría, la paz y la justicia de Dios llegó a tu casa. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, independientemente si ellos no crean o no crean. Finalmente dice: quien les escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Se van ellos a cumplir lo que Jesús les pidió y dice: los 72 volvieron muy contentos. Muy contentos. Entonces, una vez que nosotros cumplimos la misión que Dios nos da, con el arma que Él nos da y con su compañía, eso nos produce una felicidad, que Jesús confirma al final y dice: felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, ¿qué produce en nosotros el reino? Esa felicidad de la misión cumplida. Ahora continúa y dice, en el 25, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3
¿se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empieza diciéndonos un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, dice. Se levantó y le preguntó, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Entonces, empieza aquí diciendo que quería ponerlo a prueba. ¿Por qué menciona cuál era la intención de él? Porque él podía preguntar por 2 motivos principales. Uno, porque de verdad él quería saber, genuina y auténticamente, qué tenía que hacer para conseguir el reino. Pero él no le pregunta por eso. Él le pregunta porque quería ponerlo a prueba, dice. Entonces, ¿qué nos transmite aquí? ¿La importancia de qué? De lo que se conoce como pureza de intención. ¿Sí? ¿Cuál es la pureza de intención? Es ese motivo último que me empuja, que me mueve a hacer las cosas. ¿Sí? Y la pureza de intención solamente se puede conocer a través de un profundo momento de reflexión, y la oración también ayuda para eso. Por ejemplo, en mi caso, yo fui paracaidista durante varios años. Hice 56 saltos. En algún momento me cuestioné la pureza de intención de saltar. ¿Qué me mueve a mí a saltar? ¿Por qué quiero saltar? El motivo más superficial y el que salía primero era porque me gusta la vista desde allá arriba y porque me gusta la velocidad. Me gusta no la velocidad, me gusta la sensación de libertad. Era la vista y la sensación de libertad que tenía al saltar. Esa era mi respuesta. Cuando alguien me preguntaba, ¿y por qué saltás? ¿Por qué te gusta? Era esa. Hasta que eventualmente me puse a analizar la pureza de intención de eso. Y me puse a pensar quién se beneficiaba de ese hecho. Bueno, se beneficiaban las personas que tenían la escuela, las personas que manejaban el avión y yo mismo, más nadie. Y después, pero ¿por qué lo hacía? Era la pregunta. ¿Qué era lo que a mí me movía? Y eventualmente pude descubrir, gracias al Señor, que yo quería hacer mi super yo, quería hacer cosas que nadie más podía. Entonces cuando yo hacía cosas que nadie más podía, entonces yo me sentía bien, yo me sentía superior, yo me sentía capaz. Y cuando lo hacía de mejor forma, de forma más rápida que el resto y aún más, me sentía mejor. Pero, ¿qué era eso? Y finalmente era soberbia, finalmente era vanidad, era el poder sentir que yo hacía algo que el resto no podía hacer. Entonces después, en algún momento tomé la decisión de dejar. Hoy va a ser en marzo 2 años que salté la última vez. Y en la medida en la que yo conozco la pureza de mis intenciones, yo adquiero conciencia. Entonces yo puedo tomar decisiones. Yo puedo tomar mejores decisiones. Y si me doy cuenta de que la pureza de mi intención no es buena, le pido a Dios, Señor, yo quiero una pureza como la tuya. Regálame un corazón que pueda sentir como vos. Regálame que yo pueda pensar como vos, que sea puro lo que a mí me mueve. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero mi intención no es buena. En cambio aquí nos muestra que la intención es buena, porque la pregunta que le hace a Jesús es excelente.
quiere saber qué tiene que hacer. Pero la intención no era buena. Entonces es importante que nuestros actos sean buenos y nuestras intenciones también. Y ahí empezamos a cuestionar las cosas que hacemos en nuestro día a día. ¿Y por qué las hacemos? Si las hacemos por amor o si las hacemos por interés. La idea es que todos podamos hacerlo por amor y con amor. Y ahí el verbo que utiliza en la pregunta, ¿qué debo hacer? Dice. No dice qué debo pensar, no dice qué debo sentir, qué debo hacer. Los pensamientos y los sentimientos no son suficientes, son actos los que me permiten a mí alcanzar la vida eterna. Y ahí Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la Escritura? El tipo le quiso tender una trampa siendo maestro de la ley. Y ahí Jesús le dice, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Como diciéndole, parece que tan maestro no sos, por eso me está haciendo una pregunta que está escrita. Y ahí el maestro le cita de memoria dos partes del Antiguo Testamento, el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levítico capítulo 19, versículo 18, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De repente la gente piensa de que este tema de amar a tu prójimo como a ti mismo es lo nuevo que traía Jesús. Sin embargo, lo que Jesús trae de nuevo es ese mandamiento nuevo que Él nos deja, en donde nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero después nos dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Por qué? Porque nuestro amor puede ser imperfecto, puede ser un amor impuro, en donde a mí me gusta, no sé, verle sufrir al otro. A mí me gusta que me mientan, entonces yo le miento al otro y le amo de la misma forma imperfecta en la que yo amo. Pero Jesús ama de forma perfecta. Y Él sube la vara, nos invita a poder amar como Él nos amó. Pero aquí todavía no le menciona eso. Aquí le dice, ¿qué tenés que hacer? Eso. Y ahí Jesús le responde, excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro que quería justificar, y claro, porque le dejó ahí fuera de lugar, ¿verdad? Porque le preguntó algo que él mismo respondió, le dijo excelente y ya está. Y ahí para justificar él dice, ¿y quién es mi prójimo? A continuación Jesús va a dar un ejemplo en donde al final le cambia la pregunta. Y no le pregunta quién es tu prójimo, le pregunta quién de los tres se hizo prójimo del otro. ¿Sí? Mostrando la importancia de esa iniciativa. De donde yo que le recibí a Dios, yo me hago prójimo del otro. ¿Y de quién me hago prójimo? Eso suele ser fácil. Generalmente me hago prójimo de la gente a la que le quiero, de la gente que me cae bien, de la gente linda, de la gente simpática, pero de esas personas argeles, de esas personas que nadie se les quiere acercar, hoy conocidas como personas tóxicas. De ese no quiero hacerme prójimo. De ese, y bueno, es su problema, ¿para qué él es así? ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Y qué nos muestra? De que estamos llamados a hacernos prójimos de esa persona también. El mundo te dice, no, hay que alejarse de esas personas tóxicas, solamente te hacen daño. ¿Y cómo se van a sanar? Necesitan a alguien que les traiga el antídoto a esa toxicidad que tienen. Y ese antídoto es el amor de Dios, que nosotros recibimos. Y entonces ahí le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, ahora empieza una parábola, que de buena a primera parece una simple historia de una persona que baja, es herida, dos personas pasan, una persona sí le atiende y le ayuda, ¿sí? Sin embargo, hay un significado más profundo con respecto a estas escrituras, que nos ayudan los padres de la iglesia, nos ayudan los doctores de la iglesia, nos ayudan los santos y diferentes personas dentro de la iglesia que transmiten ese magisterio, esa enseñanza. Por ejemplo, le tenemos a San Ambrosio, le tenemos a San el Rezo de Rabiú o algo por el estilo, le tenemos a San Severino, le tenemos a varios santos que analizan estos textos y fueron escribiendo comentarios al respecto para que se nos sea más fácil entender a nosotros.
Y empieza, dice, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó. Bueno, ese hombre es Adán, que baja de Jerusalén, de la ciudad celestial, a Jericó, que sería el mundo, ¿sí? Entonces el hombre que a partir de su desobediencia pierde esa condición del paraíso y pasa al mundo. Y dice, y cayó en manos de unos bandidos. ¿Quiénes son esos bandidos? Son todos esos enemigos de Dios, todas esas tentaciones, todas esas pasiones que quieren descontrolarse, que lo despojaron hasta de sus ropas, dice. ¿Cuál es la ropa que nosotros tenemos que tener para entrar al reino? Nuestro estado de gracia, nuestras buenas obras. Entonces, todos estos demonios aquí en la tierra nos despojan de ese estado de gracia y también nos despojan de muchas otras cosas, como por ejemplo de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestra esperanza, nuestras ganas de vivir y de muchas otras cosas buenas que Dios nos quiere regalar. Y ahí dice que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Uno de los santos comenta de que este sacerdote representa la ley de Moisés. Y dice, lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Y este representa a los profetas. Entonces ahí tenemos la ley y los profetas. Y después dice, un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Entonces, ¿quién es el buen samaritano? Jesús. Jesús es el que viene a mostrar esa plenitud, el que viene a subir la vara y a mostrarnos cómo amar por encima de la ley y de los profetas. Y dice, lo vio y se compadeció de él. Jesús le ve a las personas. Jesús le nota a las personas. Ejemplo para nosotros de poder verle a esa persona que está herida por la tristeza, herida por algún suceso, por alguna enfermedad. Entonces nosotros estamos llamados a poder verles. Pero eso implica una pausa. Eso significa dejar de mirarme a mí mismo y empezar a verle al resto. A lo mejor es una persona en la calle, a lo mejor es una persona en mi oficina, a lo mejor es una persona en mi facultad o en mi colegio, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es una persona dentro de mi familia que está necesitando y está ahí medio muerta. Necesita que alguien se acerque, que alguien se acerque. Y ahí dice, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. A veces esta persona herida somos nosotros y no nos damos cuenta. Y en ese momento es donde estamos llamados a llamar a Dios, a Jesús, al buen samaritano, para que nos pueda sanar. Y llama la atención que dice con aceite y vino. Con aceite y vino. Lo más lógico es que en realidad hubiese empezado por el vino y después por el aceite. ¿Por qué? Porque el vino, como tiene alcohol, tiene esa propiedad desinfectante, esa propiedad donde mata para que deje de esparcirse el daño recibido. Y después sí el aceite, que tiene las propiedades cicatrizantes, curativas, ¿verdad? Restauradoras. En cambio aquí dice con aceite y vino. Hay personas que comentan esto como que lo importante en realidad es esforzarnos por ayudar. Hay veces que esa ayuda no sale como esperábamos. ¿Por qué? Porque en vez de poner primero el vino, pusimos primero el aceite, pero lo importante es esforzarse, es verle a la persona y hacer nuestro esfuerzo. Si de por ahí no sale como tenía que salir, y bueno, por lo menos hicimos nuestra parte. Y ahí dice, después lo montó sobre el animal que traía. Entonces aquí la montura, la cabalgadura, es el cuerpo de Cristo. Es Jesús mismo el que muere por nosotros y carga con nuestras enfermedades, carga con nuestro pecado. ¿Y por qué encima? Y bueno, en el Salmo 31 dice, no sean como el burro o el caballo, que son controlados por la rienda y el freno. Entonces, no sean faltos de inteligencia, dice, como el burro y el caballo que son controlados. Entonces, ¿qué nos hace Él? Él nos sube sobre su montura para que con su inteligencia
podamos sobrellevar las situaciones. Y dice, lo condujo a una posada. Entonces, ¿qué es una posada? ¿Cuál es la posada en este caso? Es la iglesia. Entonces el ser humano, por culpa de Adán, baja del paraíso a la tierra, es atacado por los bandidos, pasa la ley y los profetas, donde hasta cierto punto se apiadaban, otras veces no. Cuando había un leproso, había una persona con hemorragia, había una situación que les limitaba, ellos hasta ahí llegaban. Le veían y pasaban de largo. En cambio Jesús se va y le toca, se acerca a corta distancia. Y ahí Él mismo, a través de su muerte y resurrección, nos va sanando y nos lleva a la iglesia. Y dice, se encargó de cuidarlo. Para mí la palabra cuidar es muy fuerte porque es como sanar, es como proteger, pero el que te cuida lo hace por amor. Entonces es como una sanación, pero por amor. Entonces aquí dice, se encargó de cuidarlo. Según los comentarios de los santos padres, el aceite y el vino son la palabra de Dios, que ayudan a cortar esas cosas malas que están en nosotros, ayudan también a sanar todas las heridas. ¿Sí? Después dice, al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero. Bueno, ¿cuáles son estas 2 monedas? Son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que le entrega a la cabeza de la iglesia. Se las dio al posadero, dice, diciéndole, cuídalo. Entonces, Dios le entrega el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a los sacerdotes, a la iglesia y a nosotros también incluso, para que podamos llevar eso que nosotros recibimos. Y dice, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Entonces, en el día del juicio, en el día en el que Él vuelva, anunciado ya, esa segunda venida, la parusía, nos dice que nos va a dar una recompensa encima. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. ¿Por qué no dijo el samaritano? Bueno, ya explicamos en la clase anterior la relación entre los samaritanos y los judíos, no se querían. Entonces, como Jesús le pone a un samaritano en el ejemplo del que hace lo correcto, él en lugar de decir el samaritano, dice el que se compadeció de él. Y ahí Jesús le responde, vete y haz tú lo mismo. Nuevamente resaltando lo importante de la acción. ¿Sí? Entonces, la pureza de intención, tomar nosotros la iniciativa de hacernos nosotros prójimos de todos y finalmente hacer las cosas. Porque al comienzo yo le pido a Dios, yo quiero una pureza de intención y yo le veo ahí al pobre, al que tiene hambre y le digo, y pienso ahí, Shinyaranga, pobrecito, anga que tiene hambre. Ojalá que alguien le dé. Ojalá, Señor, que vos le puedas dar. No, yo le veo, yo siento y yo hago algo al respecto. ¿Sí? Entonces, pureza de intención, hacernos nosotros prójimos, hacer algo por ellos. Después dice, siguiendo su camino, entró en un pueblo. No es que Jesús ahí ya obró algo bueno, ya dio su explicación y dijo, bueno muchachos, nos vamos a pescar. Bueno muchachos, nos vamos a la casa a descansar nomás ya, misión cumplida. No. Hace su obra buena, da su enseñanza y continúa su camino. Y dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, dice. Una mujer llamada Marta la recibió en su casa. El Señor nos dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenará conmigo y yo con él. Entonces, Dios siempre está pasando. Dios siempre está siguiendo su camino alrededor nuestro. Y depende de cada uno, libre y personalmente, decirle que sí. No es porque todos aquí estuvimos escuchando la misma enseñanza, todos nos vamos a salvar. O porque unas personas son padre, hijo, hermano, esposos, amigos. No. Es una decisión personal de recibirle a Dios en mi casa. ¿Sí? Y en esta casa estaban 2 mujeres, dice. Marta
y María. Tenía una hermana llamada María que se sentó a sus pies, se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra, dice. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Entonces aquí se nos presentan las dos facetas del cristianismo. La faceta contemplativa, donde yo entro en una relación con Dios, yo me siento a sus pies y escucho su palabra. Y una fase de acción, que es lo que estaba haciendo Marta. Y bueno, pareciera que Jesús le reta, porque le dice: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Entonces, sin embargo, cuando Jesús repite el nombre, indica dos cosas. Primero, un afecto, ¿sí? Un afecto hacia Marta, por eso le dice: Marta, Marta. Pero también para llamarle la atención. Y le dice: tú andas preocupada. Tú andas preocupada. En Mateo 6, Jesús nos dice: ¿por qué se preocupan? Miren a los lirios del campo. Ellos no hilan y no tejen. Y sin embargo, ni Salomón en su máximo esplendor se vestía como él. Y miren a las aves del cielo. No siembran ni cosechan. Y sin embargo, el Padre que está en los cielos le da de comer. ¿No son ustedes más importantes que los pájaros? ¿No son ustedes más valiosos que los pájaros? No se preocupen. Cada día trae su propia preocupación. El mañana trae sus propias preocupaciones. No se preocupen, ocúpense. ¿Y entonces qué pasó acá? Si Jesús hablaba de vete y haz tú lo mismo, y Marta estaba haciendo, ¿por qué le llama la atención? Porque en la carta de San Pablo, Jesús nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. De esa forma nadie podrá criticarlos y serán luz para los demás en este mundo de tinieblas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Marta estaba haciendo? Sí, estaba haciendo. ¿Estaba bien lo que estaba haciendo? Por supuesto que estaba bien, si había que comer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ella se queja, se va junto a Jesús y le dice: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Dile que me ayude. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, que es la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14, ahí nos damos cuenta de por qué. Ella estaba haciendo bien las cosas, pero ella se va y se queja, ¿sí? Entonces, varios de los santos comentan esto y nos dice que es importante que en nuestra casa estén ambas mujeres, que esté María y que esté Marta también. Porque Jesús dijo: cuando me viste y me diste de comer y tuve hambre, cuando por uno de estos pequeños lo hiciste, por mí lo hiciste. Entonces Jesús queda en el prójimo. Entonces es importante darle de comer, es importante darle de beber, visitarle, rezar, todo es importante hacer, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Si yo estoy todo el tiempo haciendo, me pierdo en esas 1000 cosas, por más de que sean cosas buenas y cosas para Dios y cosas para el reino. Entonces yo necesito esa fase contemplativa, necesito, así como los 72, después de cumplir la misión, volver a Jesús contentos, para volver a llenarnos, para quedarnos a sus pies, a su palabra, esa fase contemplativa, llenarnos del Espíritu y ahí poder volver. Porque ¿qué pasa si no? Nos cansamos. Estás 1 año, 2 años, 5 años y después decimos: bueno, hasta acá llegué, que otro trabaje. Y eso es porque perdimos ese contacto con el Maestro. Perdimos ese contacto con Dios. Entonces, tanto Marta como María, ambas son importantes. Cuando Dios entra a nuestra casa, le tiene que encontrar a las dos. Pero ¿cuál es más importante?
¿Cuál es prioridad uno? La contemplación, mi relación con Dios, porque si no, ¿qué me voy a llevar yo? ¿Qué le pongo yo a esas acciones? ¿El amor de quién le pongo a las acciones que realizo? ¿Cómo hago para no quejarme después de tantas cosas hechas? Una vez que yo escuché, recibí, ahí yo puedo. Después vuelvo y ese es el ciclo. ¿Sí? Y ahí Jesús le dice, una sola es necesaria. El resto está bien. De ahí a que sea necesario es otra cosa. Entonces cuando nosotros leemos la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, vamos a ver qué nos dice San Pablo con respecto a cosas que pueden hacer que nosotros nos perdamos. Porque ahí Jesús le dice, vos estás preocupada en hacer tantas cosas y te perdés en eso. San Pablo dice, los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Entonces, ¿cuál puede ser una situación? Puede ser la riqueza. Y aquí dice, los ricos, los que quieren ser ricos, caen en tentaciones y en trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas les hunden en la ruina hasta perderlos, dice. Si nosotros miramos el ejemplo de un DJ famoso que tenía 70 millones de dólares en su cuenta, el tipo decide sacarse la vida. Y nos damos cuenta de que el dinero no es todo. Al contrario, de que podría ser una causa de perdición. Entonces no hay que tener dinero y tenemos que rechazar todo y dedicarnos así y vivir de lo que nos regalen y la indigencia. No, tampoco. ¿Por qué? Porque el problema no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero, yo puedo hacer muchas cosas buenas. Yo puedo construir hospitales, yo puedo construir hogares, yo puedo pagar una formación de una persona, yo puedo darle de comer, yo puedo comprarle medicamentos, muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero, que construyan mi salvación. Entonces, el amor al dinero hace que yo me apegue al dinero y yo no pueda deshacerme de mi dinero para todas las obras buenas que mencioné. Entonces, muchas veces el dinero, otras veces es la soberbia, otras veces es una persona, otras veces es un amigo, otras veces son tantas acciones que llevamos a cabo todos los días lo que nos pierden, ¿sí? Entonces estamos llamados a poder hacer esa pausa, a hacer ese momento de oración. Y así como Jesús siempre buscaba lugares solitarios para orar y poder hacer eso que es necesario, que es nuestra conexión con Dios. Una vez que nos conectamos con Dios, recibimos el amor que necesitamos y eso nos empuja a poder actuar. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Sí. Con respecto más al principio, donde el experto de la ley le pone a prueba a Jesús, ¿verdad? O sea, que hablamos de la intención, ¿verdad? Y profundizando así un poco cuál era su intención de poner la prueba a Jesús. Y la intención de fondo era que él quede en ridículo para poder condenarlo a muerte, ¿verdad? O sea, ellos estaban en contra de Jesús porque Jesús, no siendo un sacerdote, él era como un laico de aquella época, vamos a decir, él empezó a enseñar y empezó a enseñar algunas cosas que iban en contra de lo que ellos querían. Entonces ellos constantemente le ponían a prueba para poder tener un motivo de qué acusarle, que es lo que nos hablan en el resto de los evangelios. Entonces era finalmente de cierta forma avaricia tal vez, o soberbia, envidia, todo eso podrían ser
la pureza de intención que le llevaba a poner la prueba. Bueno, entonces, haciendo un resumen de toda esta segunda parte del capítulo 10, nos invita a analizar esa pureza de intención, de todo lo que hacemos en cada día, ¿sí? En caso de que no sea buena, pedirle a Él esa pureza de intención. Después nos invita a hacernos nosotros prójimos del resto, no esperar a que el resto sea prójimo nuestro. Dios dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nosotros detrás de Él nos vamos. Entonces, pureza de intención, hacernos nosotros prójimos de ellos, haciendo las cosas, no solamente sintiendo y pensando, sino haciendo. Y después, estar pendiente para recibirle a Jesús en nuestra casa. Poder recibirle a través de la Eucaristía, por ejemplo, y a través de las diferentes formas que Él quiere entrar. A veces quiere entrar a través de su palabra, otras veces a través del hermano. Y estar siempre dispuestos a poder recibirle en nuestra casa con María y Marta adentro, ¿sí? Dispuestos a escucharle, dispuestos a sentir su amor, a recibirle a Él y después a actuar, ¿sí? Porque es necesaria la acción. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por este día más de vida que nos regalás, por este milagro, por esta hazaña de continuar caminando por esta tierra. Te quiero dar gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra, por mostrarnos cómo sos vos, ese buen samaritano que le ve a las personas, que se acerca, que da de lo suyo para poder sanar y que con amor le cuida a esa persona herida. Te doy gracias, Señor, por todos tus mensajes, por todas tus palabras, por poder conocer un poco más de tu vida, por poder conocerte un poco más a vos. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. También te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron hagan eco en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica, que podamos ser ese buen samaritano para todo aquel al que veamos a nuestro alrededor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar, Señor, y lo que no nos vas a dar, para darnos fuerza en los momentos difíciles y para darnos más alegría en los momentos lindos, porque tú sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Mamá María, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros de ese buen samaritano, de poder ver la necesidad ajena y actuar en consecuencia, así como lo hiciste en las bodas de Caná, viste a esas personas tristes y acudiste al Señor, al Rey de Reyes, para que pueda traer su paz, su alegría y su amor. Te damos gracias, Madre, por ser ejemplo de fe, de esa confianza, de ese abandono total en las manos del Padre, por ser ejemplo para nosotros de Marta y de María también, porque tú contemplaste al Señor, tú recibiste su palabra, tú escuchaste sus enseñanzas y las pusiste en práctica, las llevaste siempre contigo, realizando esas obras buenas en las bodas de Caná, durante el camino en la cruz y hasta después de la cruz, estando reunida con los discípulos, para también recibir el Espíritu Santo nuevamente para continuar en esa fase contemplativa y de acción. Hasta hoy sigues actuando por nosotros, sigues intercediendo ante el Padre, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo. Te damos gracias por todo eso y te pedimos que podamos asemejarnos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.